Nuestro tema de esta tarde-noche, nuestro tema central, hace referencia a las adicciones, hace referencia al plan SUMAR y a una serie de acciones que se vienen realizando. Asimismo, y la posibilidad también de poner a mano de la gente la asistencia, la urgencia, a veces también vinculada a salud mental. Sí, con una línea especial. Asimismo, que parece muy interesante de charlarlo realmente. Queremos saludar ya por eso a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Aldo Castiglioni, él es director de Salud Mental y Adicciones. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Diego Lescano, él es jefe del Departamento de Tecnología en Salud Mental del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va? Gracias, director, por venir. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo es eso de tecnología en salud mental, doctor? Si puede darnos un pantallazo, como se dice, del área de en qué trabajan ustedes, digamos. Bueno, el área de tecnología, evidentemente, como nosotros somos un ente rector, se encarga justamente de diseñar los planes de cómo se van a utilizar las tecnologías en salud mental. Lo que actualmente estamos trabajando es justamente en la línea de crisis, y todo lo que se requiere, todo el aparato tecnológico que se requiere para el desarrollo de la línea, para que ésta pueda funcionar y para poder, digamos, cumplir los objetivos que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a atención y en cuanto a asistencia en crisis psicoemocionales. ¿Qué sería más que nada llamadas, WhatsApp? Las llamadas, actualmente nosotros estamos teniendo solamente el servicio de asistencia telefónica, ¿verdad?, que es un soporte que funciona, digamos, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero también, digamos, que tenemos como proyectos un poco más a largo plazo también la instalación de servicios de mensajería también, ¿verdad?, que es algo bastante utilizado por un rango etario específico, ¿verdad? Esa es la línea 155. Es la 155, exactamente. ¿Hace cuánto que funciona, doctor? Nosotros estamos funcionando hace un mes oficialmente, ¿verdad?, con la inauguración que se hizo, un mes y unos días, ¿verdad?, la inauguración que se hizo el 24 del mes pasado. Y bueno, desde ahí sin parar, ¿verdad? ¿Cuántas personas trabajan en esa área? Específicamente los operadores son 25, tenemos 25 operadores, tanto psicólogos, psiquiatras, ¿verdad?, que fueron capacitados para asistencia en crisis. También tenemos una trabajadora social, ¿verdad?, que se introdujo por medio de, digamos, lo que es la función de gestor de caso, que es algo que se desarrolló específicamente, ¿verdad?, para el funcionamiento y el acoplamiento, ¿verdad?, de la línea de crisis con los servicios de asistencia especializada, ¿verdad?, en lo que respecta a salud mental. ¿Y van rotando esas personas, esos especialistas? Sí, tienen un horario fijo, pero digamos que los operadores van rotando, ¿verdad? Digamos que hay turnos que son nocturnos y turnos en el horario de la mañana y en el horario de la tarde. 24 horas están. 24 horas. O sea, la hora a la que yo llame al 155, tengo la certeza de que alguien me va a poder atender. Me va a atender a alguien. ¿Y es muy requerida la línea? Sí, es bastante requerida la línea. Nosotros estamos teniendo, ¿verdad?, un gran número de llamadas, ¿verdad?, que se mantiene prácticamente estable, aproximadamente 40 o 60 llamadas por día, de las cuales, ¿verdad?, la gran mayoría requiere algún tipo de contención. Esta es, digamos, un llamado de urgencia, no reemplaza la consulta ni el tratamiento, ¿es como para encauzar o es para desactivar una situación, digamos, o para calmar una situación en particularmente de crisis? Es una línea de crisis, es específicamente para la atención en situaciones de crisis que esté atravesando una persona en el contexto que le lleve a esa crisis, ¿verdad?, sea una crisis vital, sea un problema ya establecido como un cuadro de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, ¿verdad? También es una línea que sirve para orientación, ¿verdad?, para familiares o seres queridos de estas personas que están atravesando por una situación de crisis que de alguna manera requieran algún tipo de orientación o asistencia o ayuda, ¿verdad?, que se le pueda brindar a través de la línea. ¿Y cómo se vincula esto, doctor, con el plan SUMAR? No sé si quién de los dos puede responderme eso. Sí, se vincula con el plan SUMAR porque una situación de crisis en salud mental también son las relacionadas con consumo problemático de sustancias. Por ejemplo, en un caso de craving o antojo de consumo en una persona que está intentando dejar el consumo. Si está siguiendo el tratamiento o si no está siguiendo el tratamiento, simplemente tomó la decisión de dejar de consumir y en ese momento se presenta una situación en la cual está siendo muy difícil transitar ese momento de abstinencia, entonces puede hacer uso de este recurso, puede discar el 155 y del otro lado está un profesional especializado y entrenado para ayudarle a transitar ese momento y aumentar las probabilidades de poder mantener la abstinencia. Pero es un apoyo emocional nomás, o te pueden dar indicaciones médicas también, como por ejemplo
no sé, ir a urgencia y aplicarse tal cosa o tomar tal medicación? ¿Cómo funciona, digamos? Es contención socioemocional, intervención en crisis, pero también brindar orientación. De hecho, hay diferentes escenarios que se pueden dar. Entre esos escenarios está la orientación de acudir en ese mismo momento a algún servicio de asistencia, o hay algún otro escenario que incluye la derivación para atención ambulatoria priorizada, que es a través del gestor de casos que le va a agendar rápidamente una consulta en los próximos días para recibir asistencia. Dentro de lo que es salud mental, hoy el tema de adicciones está entre lo principal, digamos, los casos que se tratan de salud mental. Totalmente. Están entre los primeros 3 motivos de consulta, básicamente, son los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, la depresión y los trastornos por uso de sustancias. Podríamos ubicarlas en el tercer lugar. O Sí. Ese sería el top 3, por así decirlo. Exacto. Ustedes también pasan por situaciones como las que pasan con el 911, de llamadas en broma, de molestias, también tiene ese sistema de salud o menos. Mucho menos. La verdad que nosotros esperábamos un poquito más, pero realmente la gente se está portando, es bastante respetuosa y bastante seria en cuanto al uso de la línea. Sí, siempre va a haber algún componente, digamos, indeseado, pero la gran mayoría realmente son personas que están aprovechando y que agradecen, por supuesto, ¿verdad? Eso es algo que también que nos alienta a seguir trabajando de esta forma, porque realmente hay muy buena aceptación por parte de la población. Y ya hay relevamiento de datos de este primer mes, doctor, de si hay mayores cantidades de llamadas que se dan por personas que están así en esa abstinencia y necesitan ese soporte emocional. Sí, tenemos los datos, si bien son datos gruesos todavía, no muy detallados, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es el primer mes y es algo que se da por primera vez en el país, pero tenemos los datos acerca del sexo, edad, el tipo de, digamos, inconvenientes más frecuentes que se tienen, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la distribución por sexo, tenemos que las llamadas que son atendidas en su mayoría, ¿verdad?, pero por muy poco son de mujeres. Las mujeres son las que más llaman. Tenemos pero no es mucha la diferencia. Es prácticamente un empate técnico, se podría decir. Un pequeño porcentaje indefinido por cuestiones de comunicación se corta o por la urgencia no se llega a establecer bien el tema del sexo. En cuanto a las situaciones que se dan o los motivos de llamadas, tenemos las crisis vitales, que son ese tipo de rompimiento de pareja, problemas socioeconómicos, pérdida de un ser querido, y dentro de lo que sí ya involucra un poco más a trastornos mentales establecidos, lo que había comentado el doctor Castiglioni, justamente que son estos casos de ansiedad, depresión y uso de sustancias, y también, ¿verdad?, no por, digamos, por una cuestión de orden, sino que también las cuestiones de ideación suicida, ¿verdad?, que también se presentan, ¿verdad? ¿En qué horario se da con mayor frecuencia, doctor? La distribución horaria no tenemos todavía bien establecida, pero sí el tráfico de llamadas, que suele aumentar, digamos, en la primera mitad de la mañana y en la primera mitad de la noche. O sea, nosotros tenemos un aumento del tráfico de llamadas que va de 7 de la mañana a 9 de la mañana aproximadamente, y después en el horario nocturno que va de 8 de la noche a 12 más o menos, que es el punto donde más llamadas hay. Tenemos también una distribución bimodal en cuanto a la edad, ¿verdad? Tenemos adultos jóvenes en el rango de 20 a 30 años, y después también los adultos mayores en un rango de 50 a 70 años, que son los que más se comunican con la línea. ¿Y esto es de cualquier celular, se puede llamar de cualquier compañía? Se puede llamar de cualquier compañía, ¿verdad? Línea baja o telefonía móvil. ¿Los domingos son días intensos o no? No hay mucha diferencia en cuanto al día. Sí, en cuanto al horario puede haber un poco más de diferencia, ¿verdad? Uno tiene esa idea de que el domingo de repente va a haber más, pero realmente no hay digamos, algo específico que podamos decir que un día. Normalmente en las horas sí se produce eso, ¿verdad? Que son las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la noche, donde más tráfico de llamadas tenemos. Después preguntar un poco cómo están cruzando la información también, ¿verdad? Sí. Con salud mental para entender, pero queremos sumar más voces a la charla. Así es, porque está vía Zoom la señora Elisa Ledesma, ella es asesora del Ministerio del Interior también, queremos saludarla. Muchísimas gracias, señora Elisa, por atendernos. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, el saludo cordial para vos, Fernanda, para Diego, para los compañeros de trabajo y el respeto para toda la teleaudiencia. Gracias, comisario, por atendernos. ¿Cómo están trabajando ustedes, el Ministerio del Interior, con este plan? Bueno, el Ministerio del Interior asume la coordinación en lo que hace a este plan Sumar, Sumar en tu barrio, que lo llamamos en esta segunda etapa 2025, en donde el trabajo se hace coordinado e integrado. El plan Sumar 2024 tuvo un resultado, pero después del análisis vimos la necesidad del trabajo y de ampliar un poco lo que hace el plan Sumar mismo. El compromiso y el trabajo integrado con la ciudadanía. Bajar el Estado en el barrio, conocer las necesidades y de allí articular los mecanismos para la lucha contra este flagelo que hoy nos está tomando a nivel ya país, donde no se respeta ni estratos sociales ni menos edades hasta hoy, ¿verdad? Flojeó el plan, porque algunos incluso decían, no, en este año 2024 fracasó parte de lo que fue el plan Sumar, o qué es lo que vieron como una cuestión en donde dijeron aquí tenemos que apretar más en el acelerador y cambiar un poco las reglas del juego para que este plan verdaderamente funcione y que la gente vea esa reacción de que realmente se está luchando contra las adicciones, comisario? Bueno, no fue un fracaso, sí como plan tenía que ser evaluado y tenía que ser ajustado. Entonces es allí donde nosotros dijimos, se le proveyó a las instituciones las herramientas necesarias para hacer el trabajo en esta segunda etapa. En lo que hace al Ministerio del Interior, dotó y capacitó a la Policía Nacional de más patrulleras, más efectivos policiales, más personal técnico dentro de lo que hace al combate, también equipos de radio. Entonces, con 5.000 nuevos efectivos policiales, más patrulleras y todas esas cosas, entonces vimos de lo que necesitaban eran las herramientas para el trabajo. En lo que hace a salud, por ejemplo, la capacitación y la formación de gestores de casos, teniendo en cuenta que en lo que hace a la profesión de salud mental no se contaba con suficientes profesionales en el área. En lo que hace a educación, también el trabajo integrado con nuevas metodologías de trabajo preventivo. Hoy en las escuelas y en las instituciones educativas, las jornadas de prevención ya no se trabaja directamente hablando de drogas ni dando ese concepto de lo que hace esta sustancia. Hoy se trabaja, por ejemplo, con valores en donde le damos al joven la capacidad de demostrar su destreza, sus habilidades, y también demostramos el valor que tiene cada joven y que existen otras opciones que no sea la droga como una situación o una solución a un escape ante una situación. En el ambiente escolar, ¿cómo está la situación y qué participación tiene el MEC? Porque nosotros, la verdad, con mucha preocupación escuchamos cuando cuentan que hay escuelas y colegios donde la adicción ya no se puede esconder o negar, quizás que a veces uno querría decir que no está pasando, ¿verdad? Pero ocurre en las escuelas y en los colegios, comisario. Es así y muy temprana edad, a muy temprana edad. Por ello que se está trabajando en un material bastante importante elaborado por el MEC, en donde se hacen las capacitaciones no solamente a los jóvenes, sino también al equipo docente. Y también tenemos un trabajo muy bien elaborado por el MEC que es para los padres. Hoy nadie puede decirme como padre, como tío, como hijo o como adulto que alguien le enseñó cómo tratar una situación de adicción en la familia. Entonces tenemos que enseñar y dar las herramientas necesarias. Trabajamos y luchamos sobre una situación en la cual se habla de la voluntariedad del trabajo y el tratamiento. Pero también tenemos que darle las opciones al joven que quiere salir, de que a nivel de Estado tenemos las herramientas para decirle, bueno, acá estamos, si necesitas ayuda, estamos para hacerte el tratamiento y trabajar contigo. Ahora, aquí estábamos diciendo con la gente del Ministerio de Salud, está la línea 155, está la opción de llamar, hay personas que llaman diciendo estoy con abstinencia, estoy intentando dejar las drogas, no puedo, y buscan algún tipo de contención por un lado emocional.
pero también hay llamadas en esa misma línea de salud mental, la 155, que nos decía aquí el jefe de ese departamento, hablan de ideación suicida, hablan de otras cuestiones más también que son sumamente sensibles. Desde el Ministerio del Interior, en conjunto con la Policía Nacional, y esta pregunta después le quiero hacer también aquí al doctor, ¿cómo se hace ese trabajo mancomunado entre ambas instituciones en caso de requerir una reacción inmediata, que alguien vaya a la casa, que vaya a verificar que una persona esté bien, que logre o que no logre, mejor dicho, hacerse daño, entre otras cuestiones? ¿Existe esa coordinación entre instituciones, por sobre todo para reaccionar rápidamente? Bueno, te cuento que hoy hubo una reunión bastante importante con respecto a lo que hace a tecnología y a modernizar un poco todo lo que hace la comunicación, especialmente en lo que hace a temas sensibles como el tema violencia intrafamiliar, sí, el tema en una situación de salud mental, el tema drogas. Hoy el 911 tiene una línea habilitada dentro del Plan Sumar. ¿Qué hace y qué hace esta línea? Cualquier persona que quiera formular una denuncia con respecto a foco de distribución, microtráfico o situaciones que ameritan la presencia de la policía, automáticamente se comunica a la línea 911. Sí. Esta persona directamente dice, quiero hacer una denuncia dentro del Plan Sumar, y se activa un protocolo de actuación en donde el operador automáticamente pide y solicita datos precisos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Darle la confianza a la persona de que su denuncia va a ser totalmente anónima y que se va a cuidar y precautelar sobre todas las cosas su integridad, ¿verdad? Entonces se toman los datos y de allí esto se activa automáticamente ya con el equipo técnico. Pero ahora sí. Hoy estábamos hablando con el director del 911 del Ministerio del Interior la posibilidad de conectar la línea 911 a la 155 de salud, en donde automáticamente cuando hay una situación o un pedido ante una situación propia de salud mental, automáticamente derivemos a los especialistas. Perfecto. Ahí está, sí. Gracias por el tiempo, Lisa, muy amable. Un placer como siempre. Quiero contarles nomás del por qué estamos trabajando directamente con el tema violencia intrafamiliar. Hay una estadística trabajada en forma muy detallada con la Policía Nacional, en donde el 90% de los casos de violencia intrafamiliar tiene alguna situación de drogas para el hecho. Mira el vínculo, qué interesante para charlarlo también en otra ocasión, muy amable. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Vamos a ver también eventualmente invitarle aquí al piso a la asesora, porque teniendo en cuenta también que ella se ha formado en esa área de políticas de género. Qué notable cómo cambiamos también el foco de hace unos años, cómo entró el tema de droga, violencia intrafamiliar, como lo principal cuando hablamos de inseguridad y de violencia. Sí. Violencia contra la mujer, como decía. Y encima es sumamente interesante que lo que decía la señora Lisa Ledesma, hoy en día ya no es hablar de esta es la droga tal, la droga A que te causa esto. O sea, la gente ya sabe, doctor Castiglioni, esto. O sea, ya tiene ese conocimiento claro y clave, y después ya queda en realidad hablar de otros temas, ¿verdad?, que se desprenden de él. Totalmente, y al hacer políticas, planes de prevención es importante, por un lado, ver los antecedentes, ver si realmente, si probablemente funcione, si funciona en otros lugares, y también ponerlo a prueba y ver el impacto que tiene en nuestra sociedad. El hecho de, algo interesante que se dio en Australia hace décadas atrás, fue que también llamaba la atención y preocupaba a la gran cantidad de personas que consumían sustancias psicoactivas, y ellos elaboraron un plan de prevención que incluía dar charlas en todas las escuelas, colegios y universidades del país acerca de lo malo del consumo de drogas. Y analizaron el impacto, hicieron un seguimiento, analizaron el impacto, y para sorpresa de todo, el resultado fue que se disparó el consumo de sustancias. Entonces, por más, parece un poco contraintuitivo, ¿verdad? Nosotros pensamos pero es importante hacer estos análisis para tomar. Entonces la decisión que toman ellos es, no, ya vamos a dejar de hacer esto, vamos a hacer otras cosas. Y hay alguna cultura de sensibilización y rechazo hacia el consumo, de promoviendo actividades y metas positivas, como por ejemplo el estudio, la lectura, actividades deportivas, actividad artística. Algo innovador es incluir en el sistema educativo la enseñanza de habilidades psicológicas.
habilidades psicológicas que de cierta manera funcionan como un factor protector para el consumo de sustancias. Y también, como comentó la comisario Elisa Ledesma, la capacitación de docentes y padres para detectar señales tempranas de consumo y así poder intervenir precozmente. Qué interesante este cambio de enfoque. Vamos a ir charlando de esto, pero tenemos que hacer una pausa. Sí, señor, les agradecemos a ambos su presencia. Hacemos pausa y volvemos después a seguir con este tema. 19:40, seguimos hablando, muy interesante el tema realmente, y queremos compartir con la gente estos conocimientos que estamos escuchando acá. Así es, estábamos hablando durante la pausa y le pedimos aquí al doctor Aldo Castiglioni volver a mencionar, por favor, también al aire. En esta semana se habló mucho de la implementación de hospitales, ciertos hospitales específicamente para atender casos de adicciones. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cuál es la diferencia ahora? Exactamente, desde hace aproximadamente un mes y medio hay centros de referencia dentro del Plan Sumar. Hay 3 en Asunción y 5 en el Departamento Central. En Asunción tenemos el Hospital de Barrio Obrero, el Hospital San Pablo y el Centro de Salud número 3. En Central tenemos el Hospital de Lambaré, el Hospital de Luque, Hospital de Capiatá, Hospital de San Lorenzo y el Centro Ambulatorio de Especialidades J. Augusto Saldívar. Cada uno de estos centros de referencia cuenta con una figura que es el gestor de casos. Esta es una figura nueva que no había antes en el Ministerio de Salud. El gestor de casos es un trabajador social o licenciado en enfermería que fue entrenado y capacitado para hacer este servicio. Algo muy importante dentro del Plan Sumar es incrementar el acceso, ya que la motivación al cambio es muy fluctuante en una persona que tiene consumo problemático de sustancia. Una persona que, por ejemplo, tiene consumo problemático de alguna sustancia en particular, se levanta el día de hoy con ganas de dejar, dice, nunca más voy a consumir. Y si consigue un turno con algún especialista en salud mental para dentro de un mes, dentro de 3 semanas, esa motivación al cambio es muy fluctuante y puede cambiar en cualquier momento. Claro, dentro de 2 semanas o un día yo ya digo, no, me cuesta, voy a volver a consumir, ¿verdad? Exactamente. Y el objetivo de este plan piloto es incrementar el acceso de una forma tal de que esa persona tenga la posibilidad de, en ese mismo momento, realizar ya una acción orientada al cambio. Yo me voy al Hospital del Luque, doctor, perdón, y me voy, ¿qué? A urgencias. Y digo, soy adicto y quiero... preguntás, venís con el gestor de caso del Plan Sumar. Yo vengo por el Plan Sumar y en ese mismo día, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, y con planes de incrementar esto incluso, uno va a conversar con este gestor de caso. El gestor de caso va a realizar una breve intervención, no es solamente agendamiento, reforzando justamente esta actitud y estas acciones orientadas al cambio por parte de esta persona, y le va a brindar una serie de opciones. Entre esas opciones está el agendamiento para tratamiento individual con psicólogo o psiquiatra, que es algo que ya había, pero ahora ya se contrataron personales, recursos humanos específicos del Plan Sumar. Y lo innovador son las terapias grupales, que es un servicio que no había y que a partir de hace un mes está viendo en estos centros de referencia. Estas terapias grupales son terapias basadas en evidencia. Son basadas en terapia cognitivo-conductual grupal para adicciones, y que justamente fueron capacitados y entrenados los profesionales que fueron contratados para brindar estos servicios en estos centros de referencia, que se dan todos los días en determinados centros de referencia, incluso en la mayoría 2 veces por día, y que es más eficiente y hace que esa persona que acudió, que ya puede hacer uso de algunos de los recursos. Hoy mismo ya puedes empezar, te puedo agendar y empezar una terapia grupal. También estamos trabajando de la mano con los programas de 12 pasos, y el objetivo es brindar también información acerca de los diferentes programas. Tenemos Alcohólico Anónimo, Narcótico Anónimo, Naranom. Entonces el propio usuario puede decidir a cuál de esos recursos va a hacer uso. Y también el gestor de caso va a hacer un monitoreo, o sea, 3 semanas después, porque se anotan los datos y se llena una ficha, va a hacer una llamada telefónica con el usuario preguntándole cómo está y si hizo uso y sigue haciendo uso de alguno de estos recursos. La gente que llama suele ser la persona que está con problemas de adicciones, por ejemplo, en la línea de ayuda, o hay familiares, por ejemplo, que llaman desesperados ante una situación, doctor. Okay. Actualmente son más los familiares los que se ponen en contacto, ¿verdad? También puede ser por una cuestión de desconocimiento, ¿verdad? Ahora se está masificando esto, pero son los familiares. Normalmente son, digamos, el círculo más cercano el que llama de repente pidiendo ayuda o algún tipo de intervención directa por parte
del personal de la línea. Entonces eso es muy importante aclarar, ¿verdad? Que nosotros no hacemos ese tipo de intervención coercitiva, que podemos ir a agarrarle al usuario y llevarle... A veces quiere ser familiar, por ejemplo, ¿verdad? No funciona de esa manera, ¿verdad? Eso es algo que hay que aclarar, sino evidentemente si es el usuario el que llama, se comunica, busca orientación, o sea, podemos brindarle los datos, la orientación, el lugar donde puede ir a consultar, los lugares que son de los puntos de referencias actuales para que pueda asistir con el familiar o pueda asistir el usuario así en solitario, pero digamos siempre es a modo de recomendación, a modo de indicación, ¿verdad? Porque no tenemos, bueno, de hecho que está comprobado que eso no funciona, ¿verdad? Claro. Porque que el cambio tiene que ser voluntario. Si bien es dinámico, como dijo el doctor Castiglioni, ¿verdad? Pero es voluntario al final. Se usa medicina aparte de la terapia así de grupal. ¿Hay medicinas en concreto para superar adicciones? Sí, hay tratamientos farmacológicos en caso de que se necesite que pueden ayudar principalmente para tratar las comorbilidades. El trastorno por uso de sustancia en general, en un gran porcentaje de los casos, vienen en comorbilidad con otros trastornos mentales, como principalmente trastorno de ansiedad y trastorno del estado de El ánimo. CHEPI, por ejemplo, que te provoca como enfermedad paralela, si vale el término. Hay mucho, principalmente trastorno de personalidad, trastorno de control de los impulsos, justamente trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad generalizada. Y en lo que tiene que ver con drogas tan adictivas como por ejemplo el crack, se orienta mucho la medicación principalmente al inicio del tratamiento para lidiar con la abstinencia física y de esa manera poder de alguna manera adaptarse más a ese periodo y facilita la adhesión al tratamiento. Por último nomás, doctor, porque estamos cortísimos de tiempo, hacer nomás la aclaración de que ese tema de ir a los hospitales tiene que ser también voluntario, o sea, no es que una persona quiere ir a encerrar a un familiar, no funcionan los hospitales que usted citó como centro de rehabilitación directo en donde uno va y interna a una persona adicta, ¿verdad? Sí, en estos centros de referencia el tratamiento es ambulatorio. Es ambulatorio con estos gestores de casos. Tenemos otros dispositivos también de internación aparte. Bueno, muchas gracias a ambos por estar con nosotros, muy amables. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Así que ya saben, es información sumamente necesaria para todos en algún momento, en caso de necesitar, que está disponible 24 horas, los 7 días de la semana, esta línea 155, no solamente para casos de salud mental, directamente hablando de ese tipo de situaciones, sino también para casos de adicciones. Volveremos a hablar de esto seguramente en breve. Pausa, ya venimos.